Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 28 y en el cual continuaré hablando acerca de los caciques de San Francisco de Tepatitlán, ya que en el episodio 27, cuando tuve a mi amigo Daniel Méndez, hablamos y profundizamos acerca de ese tema, pero no nos alcanzó para exponer la genealogía de este cacique de Tepatitlán. Y creo que es importante porque no se tiene, o al menos que yo sepa, pues no lo han publicado personas. Y si es que alguien ya lo publicó y yo no tengo noticia, pues vamos a ver si caemos en la misma conclusión. El punto es de que yo investigué la ascendencia de este cacique gracias a la capellanía de la cual hablamos en el episodio número 27. Y es pues muy afortunado el linaje, ya que se pudo documentar. En la mayoría de los casos es muy difícil seguirle la línea a los linajes de los indios, especialmente en los altos, si puedo decirlo, donde los documentos no nos demuestran, o no en todos los casos demuestran que eran los caciques. Se tiene conocimiento de que eran los principales, pero el lenguaje en sí que diga cacique principal son contados, ¿no? Hay muchos en cierta manera, pero que no nos ayudan en la genealogía. Este sí me ayudó y gracias a él pues pude ahondar en la genealogía y me gustaría compartírselos porque es muy importante resaltarla, ya que es el cacique o de los caciques o de las familias de los caciques de Tepatitlán. Muy importante, porque una cosa es que vengan y nos digan de que Mapelo era el cacique y una laguna histórica increíble y que pasen 300 años y ya se brinquen a una modernidad que no nos muestra nada histórico. Bueno, como lo vuelvo a repetir, en el episodio 27 hablamos acerca de la controversia que hubo por la sucesión de la capellanía que fundó el bachiller y beneficiado de Tepatitlán, don Antonio Cara, Llerena y Villaseñor. Y este señor, José María Pérez, indio cacique del pueblo de San Francisco de Tepatitlán, fue padre de Marcos Pérez, el cual entra en controversia por la sucesión con Juan Nepomuceno Martín del Campos y Gómez Hurtado de Mendoza. Entonces, el punto de este video es señalar y mostrar la investigación que hice acerca de su ascendencia. Y me voy a ir, antes de todo, a algo que también iba a hablar en ese tema, pero vuelvo a insistir, se nos hizo muy largo, y que resalta acerca de los caciques y de los principales. Y es una ley que es tenida como la ley número 7. Y esta era una ley que actuaba en todas las Indias, en los virreinatos de la Nueva España y del Perú y en todos los demás reinos circunvencinos, toda Hispanoamérica o España, ¿no? O Nueva España, pues. Y dice de la siguiente manera: Don José Sarmiento de Valladares, caballero de la Orden de Santiago, conde de Moctezuma y de Tula, vizconde de Iyucan, señor del Monte Rosano, de la Presa, del Consejo de Su Majestad, su virrey lugarteniente, gobernador y capitán general de esta Nueva España y presidente de la Real Audiencia de ella, por cuanto Su Majestad, que Dios guarde, en 26 de marzo del año pasado de 1697, se sirvió a expedir la Real Cédula siguiente. Y esta es bien importante porque va en el contexto, una vez más, del episodio 27, el cual don Mariano Rodríguez, el que habló por el cacique de Tepatitlán, la cita. Y no solamente la cita, sino los puntos de esta cédula
los remarca en una forma impresionante. El rey, por cuanto teniendo presentes las leyes y cédulas que mandaron despachar por los señores reyes mis progenitores y por mí, encargando el buen tratamiento, amparo, protección y defensa de los indios naturales de la América, y que sean atendidos, mantenidos, favorecidos y honrados como todos los indios, como los demás vasallos de mi corona, ¿no? Y que por el transcurso del tiempo se detiene la práctica, lamentablemente, esa es una realidad. Nadie la ha ocultado, llegaba al conocimiento hasta los más altos mandos, ¿no? Que había gente que simple y sencillamente, con la más mala leche, trataba muy mal a los pobres indios y a sus semejantes, al final del cuento, que ellos son, ¿no? Y uso de ellas, siendo tan conveniente su puntual cumplimiento al bien público y utilidad de los indios y el servicio de Dios y mío, y que en esta consecuencia lo que toca de las Indias. Por la ley 7, título del libro. Primero, de la recopilación de las órdenes de sacerdotes, concurriendo las calidades y circunstancias que en ellas se disponen, y que si algunas mestizas quisieran ser religiosas, dispongan el que se les admitan en los monasterios y a las profesiones, aunque en lo especial que puedan ascender los indios a puestos eclesiásticos. Aquí se cita directamente a lo que hablaba don Mariano Rodríguez cuando dijo que nunca se tuvo a una raza pura como la de los indios y a una como la de los españoles que no estaban infestados, ¿no? De negros, mulatos, moros o judíos como una mala raza. Entonces, cuando se unían un indio puro y una española pura, pues se veía como un mestizaje, como algo bien que continuaba siendo mestizo, pero una buena raza. Y agrégale esto al hecho de que hayan sido ellos noble el español, digamos, o noble la India, y noble cacique el indio, ¿no? En todo caso. Y continúa, ¿no? Puestos eclesiásticos o seculares, gubernativos, públicos y de guerra, que todos piden limpieza de sangre y por estatuto la calidad de nobles y distinción en los indios principales que se llaman caciques, o como precedidos de indios menores principales que son los tributarios. Aquí dice, los indios nobles o principales son los caciques que le están por arriba o le siguen los indios tributarios, y que en su gentilidad reconocieron vasallaje, se consideran que a los primeros y sus descendientes se les deben todas las preeminencias. Aquí es algo súper importante. Está ya diciendo que como se les daban vasallaje los tributarios a los caciques, pues ya desde antes de la llegada de los europeos, ya se tenían a estos como en su estatus de noble, o no quiero utilizar la palabra superior porque ya hoy en día se utiliza vagamente, pero bueno, en esa como la clase alta, para decirlo así. Honores así. En lo eclesiástico, que principales que se llaman caciques o precedidos de indios menos principales que lo son tributarios, y que en su gentilidad reconocieron vasallaje. Se consideran que a los primeros y a sus descendientes se les deben todas las preeminencias, honores así, en lo eclesiástico como en lo secular, que se acostumbran conferir a los nobles hijodalgos de Castilla. O sea, todas estas cosas que está dando aquí de las calidades de noble y la distinción para tener puestos eclesiásticos, seculares, gobernativos, públicos y de guerra,
como se les da a los nobles y hidalgos de Castilla, y que puedan participar de cualesquiera comunidades que por su gentilismo eran nobles, y a quienes sus inferiores reconocieron vasallaje tributaban, cuya especie de nobleza todavía se les conserva. Es basado en una nobleza o una vasallaje anterior a la llegada de los europeos, y se considera guardándoles en lo posible sus antiguos fueros y privilegios, como así se conoce y declara por todo el título de los caciques que el libro 7, el 7 del libro 6 de la recopilación, donde por distinción de los indios inferiores se les dejó el señorío como con nombre de cacicazgo, transmitible de mayor en menor a sus prosperidades, y viendo de sus causas a las justicias ordinarios, con privativo conocimiento a las audiencias, y así, y si como los indios menos principales u descendientes de la gentilidad, sin mezcla, indios puros, sin mezcla de infección u otra, la mezcla, y que desarrolló en la Nueva España lo que se puede decir las castas, pues era algo que se resaltaba. Y aquí también vamos a abrir un punto en el que entra una de las castas que por mucho tiempo, pues, simple y sencillamente se ha catalogado como que de una de un mestizo y de un indio, pues nace una que es algo que es coyote. Y ahorita vamos a hablar de esto. Secta reprobada, obviamente, no solamente la raza, sino que entraba ya también la secta reprobada, como los protestantes, obviamente los judíos, los musulmanes. A estos también deben contribuir con todas las prerrogativas y dignidades y honras que gozan en España los limpios de sangre, que llaman de Estado General, y en consecuencia de esto, para la célula que en 30 de mayo del año de 1691 mandé despachar, para en las ciudades, villas y lugares de uno y otro reino del Perú y Nueva España se pudiesen escuela para enseñar a los indios la lengua castellana, previniéndose justamente que no puedan, sin saberla, tener oficio alguno de república. ¿Por qué? Porque aunque no se forzaba a los indios a hablar español, y es por eso que había indios que eran llamados como ladinos porque hablaban español, para ser un indio principal y llevar un puesto de república, como ibas a tener, obviamente, un puesto en el que ibas a tener fricción con la otra república de españoles, tenías que hablar la lengua castellana obligatoriamente si es que querías llevar el puesto. Y por no perjudicarles en ese honor y conveniencias, se dice 4 años de término a los que, estando en alguna de ellas, no supiera la lengua, les daban chance, ¿no?, para que la aprendieran. Y que últimamente se consulta de mi Consejo de Indias del 12 de julio del referido año de 1691, resolví se fundase un colegio seminario en la Ciudad de México, y que así, en él como en los demás que fundaren en Indias, se destinen y una cuarta parte de las becas de que se compusiere cada uno de ellos para los hijos de caciques. Un cuarto para los hijos de caciques, siendo conveniente el que los indios reconozcan la particular inspección con que, por vasallos míos, atendiendo a su consuelo, y declaro lo más puntual observación de las órdenes y leyes citadas, ha resuelto dar la presente. Por lo cual ordeno a mis virreyes, audiencias y gobernadores de las provincias del Perú y Nueva España
y ruego y encargo a los arzobispos y obispos de las iglesias metropolitanas y catedrales de ellas las guarden, cumplan y ejecuten y hagan guardar, cumplir y ejecutar precisa e inviolablemente, declarando de nuevo que atenderé y premiaré siempre a los descendientes de indios gentiles de unos y otros reinos de las Indias, consolándolos con mi real amparo y patrocinio por medio de los prelados eclesiásticos y demás ministros del Santo Evangelio, virreyes, audiencia y demás gobernadores de todas las ciudades, villas, lugares de aquellos reinos para que los aconsejen, gobiernen y encaminen. Esto va para lo principal. Al bien principal del conocimiento de nuestra fe católica, su observancia y vida pública, y a que se apliquen a emplearse en servicio y gozar la remuneración que en él correspondiere al mérito y calidad de cada uno, según y como los demás vasallos míos, en mis dilatados dominios de la Europa, con quienes han de ser iguales en el todo los de una y otra América. Y para que desde, continuamos, aquí estás, desde luego tenga uso y ejecución las órdenes que están y leyes de aquellos reinos que hablan en razón de todo lo referido, se continúe su cumplimiento y se le dé a este despacho, quiero y para esta orden doy licencia a cualquiera de mis vasallos de los reinos de las Indias que hallando con méritos de calidad en su persona por su decencia y los hechos en reverencia y servicio de la Santa Iglesia, ocasiones en que los haya solicitado y también el de mi corona, en cualquier manera los representen y justifiquen ante los virreyes, audiencias y gobernadores de las dichas Indias, según la distancia más inmediata y de fácil recurso, para que cada uno, a fin de que los virreyes, presidentes y gobernadores, como se les encargó y mandó juntamente, le ruego a dichos arzobispos y obispos que me den cuenta de las representaciones referidas, enviando por el dicho mi consejo los papeles en que en ellas se presentaren, para que poniendo todo lo que constare de ellos en mi real consideración, lo remuneraré con las honras de ilustres empleos y conveniencias con que premio favorezco a mis vasallos de los reinos de las Españas, sin que para ello osten a los de las Indias la descendencia de gentilidad. Y para los que, naturales, se hallen desde luego en el consuelo que mi benignidad les franquea, y que puedan también solicitar y pretender los honores y beneficios ofrecidos a sus méritos, estando justificados en mando, se dirija este despacho a los virreyes y obispos, audiencias y gobernadores de Indias, a quienes ordeno que cada uno de ellos en el distrito y jurisdicción de su gobierno y diócesis le hagan pública y dé cuenta de verlo ejecutado, hecho en Madrid, a 26 de marzo de 1697 años. Yo, el rey, por mandado del rey, nuestro señor, ya es el escribano, ¿no? Don Bernardino Antonio de Pardiñas, Villar de Francos, señalado con 4. Estos estuvieron en la Puebla de Los Ángeles, los Pardiñas, Villar de Francos, que se unieron también, por cierto, con los Reynoso, que son nuestros deudos también, de la Puebla de Los Ángeles. Bueno, entonces vuelvo a lo anterior. José María Pérez, indio cacique. Claro y evidente. ¿Cómo es que llego yo a su genealogía? Y me voy directamente a ella y ya de ahí la empiezo a documentar.
Pero antes de eso, la voy a exponer para que vean y tengan la oportunidad de ver qué maravilla de genealogía y qué complicada. Tomás que tuve la suerte de encontrarme exactamente lo que se necesita para comprobarla, porque si no entra en una vaga posibilidad. Y eso no queremos. Queremos documentarla para que quede en la historia de nuestro amado Tepatitlán, al cual pertenecemos y queremos honrar con su historia para tener una mejor historia en el futuro, ¿no? Muy bien. Entonces, Marcos Pérez fue bautizado con el nombre de José Francisco de San Marcos Pérez. Tuvo un hermano llamado, de entre ellos, ¿no? José Félix Pérez y una hermana llamada María Guadalupe Pérez. Y una más que se llama Victoria. Estoy pensando en voz alta ahorita, no la puse. Bueno, su padre, José María Pérez, y su madre, María Josefa, y su nombre completo, de los Dolores de Aguilar y Quintero. Y en el episodio o en la parte primera de esto de los caciques de Tepa, se resaltó que él era mestizo. Su padre indio cacique y su madre española. Entonces ellos ya eran mestizos. Sin embargo, se argumenta lo que resalté, de que se tenía a un indio como limpio, y más cuando era noble, y se tenía a un español como limpio, evidentemente, ¿no? Mientras no tuviera raza de negro, de musulmán o moro o de judío. Bueno, me voy con la madre para terminar eso. La madre de don Marcos fue, la madre y el padre, fue don Juan Manuel de Aguilar y Villafaña. Y doña María Severina o Estefanía, de Quintero y Partida. Ellos residieron en Tepatitlán por varios años, pero eran originarios de Sayula. Y encontré constancia de ellos hasta don Juan Antonio de Aguilar, esposo de doña María de Villafaña, y por el lado de la madre de don José Manuel de Quintero y de doña Juana Antonia Partida. De lo Aguilar no pude encontrar nada y lo dejé hasta ahí. Don José Manuel de Quintero, español, pero hijo de padres no conocidos. Doña Juana Antonia, catalogada como mestiza. No declara a los padres. ¿Okay? Vamos a que ya su hija, catalogada española, y ellos, obviamente, españoles. De aquí ya nos vamos de nuevo a don José María Pérez, el cacique. ¿Okay? Este es donde entra lo difícil de la genealogía, y lo difícil de la genealogía no solamente para documentarla, sino para confirmar lo que se documenta, porque existe el riesgo de que sean homónimos. Pero eso lo demuestro más adelante. Este José María Pérez fue hijo de don Juan de Santana Sánchez, el cual en un documento, y es muy posible que haya sido error, lo mencionan como Cristóbal Pérez. Vamos a ver. Este fue esposo en primeras nupcias de doña María de la Cruz Flores. Indios, todos estos, indios de Tepatitlán. Y esta, a su vez, fue hija de don Juan Ignacio Flores y de doña María Gertrudis. Su segunda mujer es la que es la madre del cacique principal, ¿no? Que se llamó doña Ángela Luciana Alvarado, la cual, cuando ya casa con Juan de Santana, era viuda en terceras nupcias, literalmente, de Juan Ventura en segundo grado
y aquí debería haber sido el primero, ¿no? Sería Juan Ventura y el segundo, Manuel Cristóbal. Entonces, viuda 2 veces y tiene a don José María. Entonces, este viene siendo el indio principal. Juan de Santana, hijo de Pedro Sánchez Flores y de doña Catalina Carvajal. Doña Catalina Carvajal, hija de Andrés Sánchez y de doña Agustina Flores. Doña Agustina, hija de Pedro Flores y de doña Catalina Carvajal, la vieja, se le puede decir, todos de Tepa. Don Pedro Sánchez Flores, hijo de otro Pedro Sánchez, esposo de doña Catalina Flores. Aquí es donde, sin duda, deberían de encontrar ellos por el apellido, pues, parentesco, especialmente al ser muy poca la población de indígenas y principales en Tepa, ¿no? Muy posible. Pero no puedo apostar porque no encontré dispensa, una. Segundo, a ser indios y como los apellidos nos los vamos a poner como quieramos, a la hora que quieramos y donde quieramos, porque a diferencia de, se puede decir, de los linajes conocidos de los españoles, no solamente la tradición, sino al descender de un linaje que llevaba un apellido, pues lo jalaban en una manera diferente. Entonces, existe la posibilidad, pero la dejo como eso. Don Pedro Sánchez, hijo legítimo de Pedro Sánchez y de doña Marta Agustina. ¿Okay? Y Catalina Flores, hija de don Blas Lorenzo y de doña Juana Flores. Una vez más. Eso es lo que se documenta. ¿Cómo llego a ellos? Muy difícil y muy fácil a la vez. Con el acceso que tenemos, pues imagínense. Y ahora vamos a que tenía la pista contundente, ¿no? Para encontrar a un cacique. El documento en donde dice José María Pérez, cacique. Me da el nombre de la esposa y ya lo demás es circunstancial. Pero aquí es donde, como dicen en mi rancho, la puerca tuerce el rabo. José María Pérez, el cual en 1818 efectivamente aparece como principal. En la matrícula de los indios de Tepatitlán, en ese padrón, él es el alcalde, obviamente. José María Pérez y su mujer, María Josefa Aguilar, su hija, Juana Rafaela y María Vicenta. Otro de los principales, obviamente, de apellido Flores. Y un capitán de apellido Ríos, para empezar. Muy bien. Busqué hasta por abajo de las piedras y no existe la evidencia de que José María Pérez haya sido el hijo de don Pedro Sánchez, que está aquí. Simple y sencillamente no existe esa evidencia. Pero me voy a ir a lo siguiente, porque es donde aparece ya la evidencia que quiero mostrar. Pero bueno, para el contexto que ya traía del padrón, desde el año del padrón de 1630 en San Francisco de Tepatitlán, encuentro la evidencia de los Flores, como pueden ver aquí, a Juan Flores, seguido de Diego Felipe y Pedro Sánchez. Entonces, y seguido por otro Pedro Sánchez acá, ¿no? Entonces, es evidente que ese apellido de Sánchez, al continuarlo tantos años eso, sea literalmente el apellido que es el tenido como el apellido de los caciques. Estamos hablando que es bien importante eso porque como en los caciques digamos de Teocaltiche, en el documento del cual hablo en uno de estos episodios, donde se menciona que los Mendoza eran los caciques, ¿no? De apellido Mendoza. Entonces ya tenemos aquí la clara evidencia que el Sánchez es
el apellido que llevaron los caciques principales de nuestra amada tierra en Tepatitlán, ¿no? En el pueblo de indios de Tepatitlán. Pero esto es aquí otra cosa que respalda lo que hablamos en ese episodio, en donde argumentábamos que tenía que un indio decir si quería ser indio cacique o llamarse español. Era a su libertad, era el goce que tenían ellos, porque el español se entendía como el que era de raza limpias de España, ¿no? O de las Españas. Entonces, aquí una clara evidencia. Se casa en Tepatitlán Leandro Tello de Orozco, español, con doña Vicenta Pérez, española. Leandro, español originario de este pueblo, hijo legítimo de José Antonio Tello de Orozco, difunto, y de doña Marcela Torres. ¿Ok? Se casa con doña Vicenta Pérez, española de este pueblo, hija legítima de don José María Pérez y de doña Josefa de Aguilar, vivos. Para continuar con el punto que hablé en el episodio anterior con mi estimado amigo Daniel. Continuamos en el siguiente. El bautismo de doña María Guadalupe Pérez, una de las hijas del que sería cacique, ¿no? Aquí aparece, singulándola como matriculada, ¿no? Hija legítima de José María Pérez y de María Josefa Aguilar. Y aquí es donde hablan acerca de sus abuelos, donde lo mencionan a él como Cristóbal Pérez y Ángela Alvarado, y don Manuel Aguilar y Severiana Quintero. Cosa que, bueno, lo vamos a ver como Cristóbal Pérez y Ángela Alvarado. Aquí es donde yo di unos pasos para atrás cuando estaba investigándolo y dije, ¿cómo puede ser? Pues, o sea, son homónimos porque si no dice Pérez, ¿cómo puedo estar seguro? Y aquí vamos a ver cómo es que yo pude estar seguro, ¿no? ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. En el bautismo de Marcos Pérez Aguilar aparece Marcos, que el bachiller don Salvador Carvajal, teniente de cura, bauticé y puse los santos óleos a José Francisco de San Marcos, coyote, de 6 días de nacido en este pueblo, hijo legítimo de José María Sánchez y de doña María Josefa Aguilar. Y me quedé en la siguiente forma, así. Se tratan de dos diferentes matrimonios, uno de José María Pérez y uno de José María Sánchez, con dos María Josefa Aguilar. Sin duda, no es la primera vez y es tan común en la genealogía que sería una cosa que, pues, borrón y cuenta nueva. No queda duda. Este Marcos coincide que es, por fechas y todo, el que sería el bachiller, pero es hijo de José María Sánchez. Aquí está canijo, ya cambia la cosa. Y como ven, lo están catalogando como coyote. Se me hizo un poco raro. Bueno, ¿cuál es la solución? Y lo que encontré para estar casi seguro de lo que a continuación voy a exponer es, y me voy en esta primero, el bautismo de José Félix Pérez. ¿Ok? Y lo pongo como Sánchez, ¿no? Y ya dice aquí, en la iglesia parroquial de Tepatitlán, en 27 de noviembre de 1808 años, yo, el bachiller Juan Nepomuceno Gómez, bauticé y puse los santos óleos y sagradas crismas a José Félix, indio matriculado. He aquí el indio matriculado es señal de pertenencia a los caciques, sin duda. ¿Ok? Demostrado en los otros documentos. Días de nacido en este pueblo, hijo legítimo de José María Sánchez y de Josefa Aguilar. Abuelos no dieron razón.
por muchos años, al escuchar al ver estos documentos que dicen, no dieron razón, bueno, no lo voy a mentir, podría yo haber dicho muchas veces, no quisieron decir, por lo que consiguiente, lo que sea, ve tú a saber si era la flojera del que lo escribió o simple y sencillamente no quisieron decir así, no te preocupes, quiénes eran sus papás o sus abuelos, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Cómo este es el bautismo de José Félix, hijo de José María Sánchez? Pero en su defunción de este mismo, José Félix, indio párvulo, obviamente, antes de recibir la Sagrada Comunión, y aquí dice, en la iglesia parroquial de Tepatitlán, en 18 de agosto de 1810, ¿y cuándo nace? En 1808, o sea, 2 años, o sea, y puede ser dejándole el margen, que no creo, pero bueno. Que se hace que con el entierro menor de fábrica de 20 reales a José Félix, indio párvulo matriculado, okay, de este pueblo, hijo legítimo de José María Pérez y Josefa Aguilar. Pum. Quiere decir que José María Pérez, en un tiempo que pudo haber sido 1800 y llámale lo que tú quieras, decidió llevar el apellido Pérez y dejó atrás el Sánchez. Dejemos una válvula de escape con posibilidad de homónimos, pero vamos a seguir ahora pues a José María Sánchez. Si seguimos a José María Sánchez, pues nos encontramos que efectivamente José María Sánchez y la María Josefa Aguilar fueron padres de un Marcos Pérez, ¿no? José Francisco de San Marcos, catalogado coyote, pero hijo de cacique. Y continuamos aquí. Vamos a ver el matrimonio de José María Sánchez, porque el de José María Pérez por ningún lado lo pudo encontrar. Y ya aquí dice que velé eclesiásticamente a José María Sánchez, indio natural y vecino de este pueblo, hijo legítimo de Juan de Santana y de Ángela Alvarado, coincidiendo ¿con qué? Coincidiendo con lo siguiente, y que ya había expuesto, ¿no? ¿Qué sería el Santos Óleos y Santos Crisma a María Guadalupe, india matriculada de su pueblo, hija de José María Pérez y de María Josefa Aguilar. Y aquí dice los abuelos paternos, Cristóbal Pérez, Ángela Alvarado. Y aquí ya hay más consistencia. Pero vean el nombre de los abuelos, Manuel Aguilar y Severiana o Estefanía Quintero. Vamos a ver cuáles son los nombres de los que fueron los padres aquí. Hija de Mariana Ángela Alvarado con María Josefa Aguilar, española, originaria vecina de este pueblo, hija legítima de Manuel Aguilar y de María Quintero. Si me preguntan, 0 posibilidad de que no lo sea, pero vamos a continuar. Entonces, Juan de Santana, siguiendo la línea que ya expuse, y voy a volver atrás para que la vuelvan a ver. Juan de Santana. Y aquí es el bautismo de la mujer de José María, ¿no? Mariana, que sería María Josefa de los Dolores, española de 30 días de nacida en este pueblo en Tepatitlán, hija de Manuel Aguilar y de María Sebastiana Quintero. Y aquí el matrimonio de sus padres, de don Manuel, ¿no? Y de Estefanía. Juan Manuel de Aguilar, español originario del pueblo de Sayula y vecino de esta ciudad, los cuales se casan en Guadalajara, hijo legítimo de Juan Antonio Aguilar y de María de Villafaña,
con María Sebastiana Quintero, española originaria de dicho pueblo, ¿no? Igualmente. Criada en esta ciudad, en Guadalajara, o sea, originaria de Sayula, igualmente, criada en esta ciudad, hija legítima de José Manuel Quintero y de Juana Antonia Partida. Okay. Nos vamos al siguiente. Sería el bautismo de Juan Manuel de Aguilar Villafaña, el cual sería el padre, ¿no? Juan Manuel, español de vecino de este pueblo, dice, lo bauticé solemnemente una criatura de 8 días de nacido, puso nombre de Juan Manuel, español de este pueblo, hijo legítimo de Juan Antonio Aguilar y de María de Villafaña. En el matrimonio de sus padres, aquí dice lo siguiente, y infancié eclesiásticamente a José Manuel Quintero, español originario y vecino de este pueblo de Sayulo, hijo de padres no conocidos, viudo que era de Magdalena Juana. Aquí es donde, ay caray, Magdalena Juana, ¿no? Posiblemente India también. Y que haya sido una de las razones, porque estos facilitamente, aunque se catalogaran como españoles, podrían haber sido también caciques. Ah, bueno, eso ya sería mucho pedirle. Y se casa con Antonia de Partida, mestiza, originaria y vecina de este pueblo. ¿Ok? Hija de padres no conocidos. Ah, bueno. Seguimos. Matrimonio de Juan Antonio Aguilar y María Villafaña. Juan Antonio de Aguilar y María Villafaña. Españoles. ¿Ok? Juan Antonio Aguilar, originario de este pueblo vecino, y María de Villafaña, originaria de este pueblo de Jiquilpan, y vecina de Sayula. María de Villafaña, de los de Jiquilpan, y Juan Antonio de Sayula. Españoles. Y ahí ya queda la ascendencia de la madre, ¿no? Continuamos ahora con Juan de Santana Sánchez y su primera mujer, la cual no tiene relación con el bachiller Marcos, pero es la primera mujer, por eso lo dije. Y aquí ya dice, así dice, en Tepatitlán, el 10 días del mes de diciembre de 1775 años, yo el bachiller Juan Diego de Cuevas bauticé y puse los santos óleos a María Andrea, india de 12 años, nacida en este pueblo, hija legítima de Juan de Santana Sánchez y de María de la Cruz Flores. Okay, estas son las dos primeras, el primer matrimonio, ¿no? Su segundo matrimonio, aquí dice, Vicente Vallarta, el cura, ¿ok? Eclesiastés, hice todo lo que hice. Juan de Santana Sánchez, indio originario de este pueblo, viudo de María de la Cruz, y a Ángela Luciana Alvarado, asimismo india originaria de este pueblo, viuda de Juan Becerra y del otro que ya mencioné. Entonces, este es. Ahora vamos a ver cómo es que conectamos con los demás Sánchez. Y ya continúa aquí. El primer matrimonio. Nada más quería arrimar en esa forma con el bautismo para estar seguro. En su primer matrimonio dice Juan de Diego de Cuevas casó e influenció eclesiástica según la orden de la Santa Madre Iglesia a Juan de Santana Sánchez, hijo originario de este pueblo, vecino originario de este pueblo, hijo legítimo de Pedro Sánchez y de Catarina Carvajal. ¿Ok? Con María de la Cruz Flores, india, originaria de dicho pueblo, hija legítima de Juan Ignacio Flores y María Gertrudis, difunta. Entonces, Francisco Sánchez y Catarina Carvajal. Va la línea en ascendencia. Y ahora va el matrimonio de Pedro Sánchez y de Catalina, ¿no? De Carvajal. Y aquí dice, Belén influencié a Pedro Sánchez, indio de este pueblo, hijo legítimo de Pedro Sánchez y de Catalina Flores, y a Catalina de Carvajal, asimismo india de este pueblo, hija de Andrés Sánchez y de Agustina Flores.
Y ahora vamos al siguiente. Ah, Pedro Sánchez, con el matrimonio con Magdalena, con Catalina Magdalena, ¿no? Dice, Pedro Sánchez, de este pueblo, hijo legítimo de Pedro Sánchez, difuntos, y de Marta Agustina, vecinos de este pueblo, que casa con Catalina Magdalena, doncella de este pueblo, hija legítima de Blas Florencio, y difunto, y de doña Juana Flores. Y debería de haberlo puesto tal vez, en el padrón de 1687, si mi memoria no me falla, de Tepatitlán, aparece este Blas Lorenzo, sin duda, lo recuerdo. Aparte que, como ya lo vimos, en 1630 están ya los Flores y están evidentemente los Sánchez en esas poblaciones de Tepatitlán ya. Entonces, me vuelvo al árbol para que ya con este contexto que tuvimos, lo veamos una vez más. Entonces, quedamos así. En algún tiempo de 1808 o 1810, don José María Sánchez lleva ese apellido de Sánchez y lo deja por el Pérez. Fue padre de Marcos Pérez, el cual hablamos en el episodio 27. Este fue hijo de Juan de Santana Sánchez y su segunda mujer. Juan de Santana Sánchez, hijo de este Pedro Sánchez y de Catalina de Carvajal. Este Pedro Sánchez, hijo de otro Pedro Sánchez y de Catalina Flores. Y por último, este Pedro Sánchez, hijo de Pedro Sánchez y Marta Agustina. En el vecindario de los años de 1690 es donde mencionan este matrimonio y estas personas. No tenemos documentación más para atrás, pero por fortuna tenemos el padrón de 1630 en donde podemos ver sin duda que estaban los Flores y los Sánchez en Tepatitlán. En un puñado de gente. Aquí pueden ver cuántas personas vivían en Tepatitlán. Los nombro para su memoria y para que quede constancia de la genealogía de los indios caciques de Tepatitlán. Porque si vamos a hablar de historia, especialmente de Tepatitlán, tenemos que hablar de la historia que podamos documentar, ya sea de españoles, ya sea de indios, de los buenos, de los malos, de los feos, de los poquitos, de los ricos, de todos. Si no, ¿cuál es el chiste? Pero la verdadera historia, que no nos vengan con sus sonsonetes y sus cosas ya predeterminadas por otras cosas. Pero bueno. María Magdalena, Ana Juana, María Magdalena de nuevo, María Elena, Inés María, Magdalena María, Catalina Lucía, Ana Catalina, María de la Natividad, Ana Mencia, Mencia Isabel, María Juana, Juan Flores, Diego Felipe, Pedro Sánchez, Pedro Lorenzo o Florencio, es Lorenzo lo más probable, Juan Vicente, Pedro Sánchez, Francisco Luis, Hernando Pérez, Diego Damián, Sebastián Mendoza y Miguel Jerónimo en Tepatitlán en el año de 1630. Y aquí corto y doy fin a este episodio porque solamente quería ahondar en lo que en el episodio 27 no quise forzar, porque de por sí se hacen largos los videos, pero son necesarios, en mi opinión, porque quiero dejar bien explicado y constancia. Las líneas de los caciques de los pueblos de los Altos, cosas que esta es la primera que hago. Y ya vimos que no es imposible, es nada más querer. Y es responsabilidad, digo yo, de las personas, de los cronistas, de las personas que les guste la historia, los historiadores de las regiones, de hacerle el favor a su propia
feligresía, se le puede decir, o municipio, y hagan historia de verdad, con los documentos que tienen, especialmente la de Tepatitlán, ¿no? Dios me da vida para poder ahondar en su acervo histórico que tienen de los documentos, que es una maravilla. De vez en cuando me meto y quedo pasmado de tantas cosas tan interesantes. A ver si dedico un día o unos episodios para exponer ciertas cosas que me han llamado mucho la atención de esto. Bueno, que tengan un buen día, noche, tarde. Se despide su anfitrión, Jorge Barba. Y no olviden darle me gusta, compartir, suscribirse y escucharnos en Spotify. Que estén bien. Hasta pronto.